Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Bueno, estamos liados con el tema del cambio climático y cuando le pregunta o cuando algún científico de verdad, pues que no esté pagado, evidentemente, que no le hayan pasado una buena factura para realizar informes, ¿no? Los informes que ellos quieren. Cuando te encuentras con gente independiente, te dicen realmente qué es esto del cambio climático y los intereses que hay detrás de todo esto. Mira, yo aluciné sinceramente con una intervención de Marlaska en donde había un incendio y de repente, hace un año, esto fue hace un año aproximadamente, se fue al lugar de los incendios, como suelen hacer nuestros gobernantes que no aman tanto, y empezó a decir, esto es culpa del cambio climático. Fue delante de las cámaras. No del tío que prendió el chisquero, no, esto es culpa del cambio climático, dijo Marlaska. Fue tan artificial, tan sumamente artificial su intervención, se veía que era todo un papel, que a mí me saltaron toda la alarma y efectivamente no han dejado de dar la vara, no han dejado, estaba ya preestablecido, era un papel, un guión que tenía preestablecido y no han dejado de dar la vara con el cambio climático. Bueno, tanto es así que de hecho los otros días me llamó mi amigo Colin Rivas y me dijo, mira macho, estoy hasta las narices, a mi suegra se le ha quemado la tortilla y le ha echado la culpa al cambio climático. Y ya esto ya es lo último, ¿entendéis? ¿Entendéis? Que esto no es serio, no es serio, entienden Marlaska que no es serio, que lo vuestro no es serio, que no sois creíbles y además cada vez sabéis mentir menos, os ve el teatro que le echáis al asunto. Vale, bueno, pues vamos a ver lo que dice un catedrático. Vamos a ver lo que dice un catedrático sobre este tema. Estamos en un momento en que oímos hablar mucho del CO2 y de los efectos nefastos y nosotros lo que vamos a presentar son datos de la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre desde el origen de la Tierra y su importancia en el desarrollo de la vida y de que toda la política que hay detrás de este tema es eso, es política, no es ciencia. ¿El CO2 no es tan malo como lo...? Somos CO2. Nosotros somos CO2. Entonces, ¿cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Si en un invernadero colocas CO2, aumenta la temperatura y las plantas crecen mucho mejor. ¿Es tan malo? Es que como parece que se ha instalado un poco en la sociedad la idea de que el CO2 es la madre de todos los problemas. Sí. La pregunta es el por qué, pero del por qué no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los datos científicos que muestran que no hay correlación directa entre CO2 y temperatura, que ni una cosa ni la otra son malas, todo lo contrario, que si desciende el CO2 en la atmósfera terrestre un poco más es un suicidio. Así estamos en el límite, en el momento más bajo de concentración de CO2 de toda la historia de la Tierra. Básicamente lo contrario de lo que los políticos nos están intentando convencer. ¿Entonces vamos a un calentamiento global o...? No, vamos a un enfriamiento. A un enfriamiento. Se han calentado los últimos 100 años, pero esos son ciclos de alta frecuencia. Los últimos 100 años sí, pero si miramos fuera de esa ventanita de los 100 años, la Tierra se está enfriando y el CO2 está en límites realmente muy bajos, demasiado bajos. Y todo esto es lo que usted hoy nos va a contar, sí, con datos geológicos, sí. Todo es una recopilación de publicaciones científicas que van mostrando todo lo que puede analizar. Es un planteamiento se sale del habitual, evidentemente. Totalmente. Bueno, pues los veremos a ver. Venga, gracias. Bueno, esto es lo que pasa cuando le pregunta a alguien independiente y lo ha dicho bien claro, que decía, el tema del cambio climático se ha convertido en algo político. De hecho, ¿quién defiende el cambio climático? Pues la progresía, ¿no? Y decir, es tan político como la ideología de género, la violencia machista, quiere decir, hacer política del dolor, ¿no? Y en este caso es que es de cajón, o sea, si se calentara la Tierra no habría ningún problema. El problema es si se enfría. Y ese es el problema. Y el problema, ¿por qué? Porque si se calienta la Tierra, vosotros habéis visto cómo crecen las plantas en los invernaderos, crecen 3 veces más. O sea, la Tierra da 5 cosechas, no 2, sino se triplican las cosechas. Quiere decir que si sube la temperatura, no pasa nada. Sería la vegetación empezaría a crecer por todas partes. El problema es si se enfría.
Ese es el problema. Porque si se enfría, pues lo único que va a recoger de la tierra son patatas, porque ni pimientos, ni tomate, ni la gran parte de, ni uvas, ni la gran parte de fruta y hortalizas, con lo cual crearía una hambruna tremenda, tremenda. O sea, si la tierra se enfría es cuando deberíamos de preocuparnos, porque vendría la hambruna. O sea, si se calienta no hay ningún problema. O sea, más, pues sobrarían los alimentos, porque los vegetales crecen, vamos, dan muchas más cosechas. Y como ha dicho, quiero decir, el problema no es el CO2, el CO2 es el alimento de las plantas. Si es que las plantas se alimentan de CO2. O sea, no hay ningún problema con el CO2. El problema es cuando baja. ¿Y cuándo baja el CO2? Pues cuando se enfría la Tierra. O sea, es que ese es el problema. El problema es que la Tierra se está enfriando. Es lo contrario de lo que están diciendo. Es lo contrario. Y los datos que yo tengo y que he recopilado de hace ya décadas, no de ahora, es que la Tierra se está enfriando, que no se está calentando, se está enfriando. Y eso es lo malo. Eso es lo malo. Y se está enfriando por un ciclo natural, no porque lo estemos provocando nosotros. Es un ciclo natural. Como ha habido épocas de glaciación, como ha habido... Ahora viene, todo parece indicar que viene una mini época de glaciación, una mini glaciación, no una glaciación como la que sufrimos hace 20.000 años, pero sí una época polar, digámoslo así. Tened en cuenta que en el siglo XVI hubo otra mini glaciación. Las hambrunas que hubo durante ese siglo fueron provocadas precisamente pues, porque la temperatura de la Tierra bajó por un ciclo natural. Pues bajó y hubo hambruna, vino la peste. Quiere decir, porque eso es lo que pasa. O sea, ojo, que suba la temperatura no hay ningún problema, el problema es cuando baja. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntas a un catedrático independiente, pues te suelta estas cosas que suelen ser la verdad. La verdad de lo que está ocurriendo. De lo que está ocurriendo. Pero como siempre digo, no te preocupes por nada, porque la verdad al final te hace libre. Gracias y hasta la próxima.